Esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las Iglesias de Cristo. Muy buenas noches, hermanos radioescuchas, un placer volver a estar con ustedes. Estamos ya en el programa número 11, tan rápido ya estamos en el programa número 11. Créanme que el tema de hoy es bastante interesante como los anteriores. Y vamos a pasar, hermanos, a la presentación del panel de nuestros hermanos que están con nosotros el día de hoy, como todos los programas anteriores. Hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Es un gran placer saludarlos nuevamente. 11 programas que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandro Martínez González. Yo ministro en la Iglesia de Cristo en Castillotla, calle Fresnos, 1502, Colonia Castillotla. Teléfono 22 26 10 1501. Muy bienvenidos. Adelante, hermano Josué, por favor. Sí, como no, muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos hacen favor de acompañarnos, de escucharnos, y no a nosotros, sino a Dios mediante su palabra. Gracias le damos por esta atención, y así también le damos la bienvenida a este programa, y su servidor José Mesa Reyes trabaja, labora, participa en la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán número 526, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos un programa más a nuestro hermano Isaí, que es que nos ayuda con los medios. Hermano, ¿te quieres presentar, por favor? Sí, muy buenas noches a todos, hermanos. Hoy me voy a encargar de los medios. Mi nombre es Isaí Gervasio Navarrete y me reúno en la congregación Vicente Guerrero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El programa que vamos a tratar hoy, hermanos, es un tema muy importante, es la salvación, el plan de salvación. Ya hablamos acerca de la unidad de la iglesia, de quién es Jesús. Hablamos hace 8 días de la resurrección de Jesús. Vamos ahora a tratar el tema del plan de salvación para el hombre. Vamos a ir a Dios en una oración y después de esto daremos inicio al tema. ¿Nos ayudas, hermano Alejandro? Por favor? Hermanos, si gustan inclinar sus rostros para orar, para dirigirnos a Dios, oremos. Bendito Dios, Señor Dios grande y Dios todopoderoso, santo eres tú en verdad, porque santo es tu nombre y quién como tú, bendito Dios. Dios grande y poderoso, que tú eres el alfa y el omega, porque Dios tan grande como tú no lo hay ni lo habrá jamás. Y es por eso que hoy pedimos ante ti, bendito Señor, y venimos a pedirte que tú guíes la voz de cada uno de mis hermanos, que pongas las palabras idóneas en la boca de estos tus servidores, para que todos nuestros radioescuchas se edifiquen sobre de tu palabra, que ellos entiendan, bendito Dios, al igual que nosotros solamente somos instrumentos. Gracias Señor, te damos por esto 11 emisiones, bendito Señor. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos aquí en el panel, Señor, al igual a los que están atrás de esto, y sobre todo, bendito Dios, que a cada radio escucha tú toques su corazón, su mente y su entendimiento, que lo único que queremos hacer es dar a conocer tu palabra hacia todo el mundo. Todo esto lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, me faltó a mí presentarme, ¿verdad? Así es, hermano. Es Armando Pedraza, yo me reúno en la colonia Bosques de Manzanilla, calle Manzano 5215, teléfono 288-2962, para cualquier cosa estamos allí a la hora. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Hace 8 días hablamos de la resurrección de Cristo Jesús. Decíamos que era un tema importante, básico en nuestra fe. Y todo esto tiene un plan, todo eso es parte de un plan divino, un plan eterno de parte de Dios. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto sufrimiento de Cristo Jesús? ¿Para qué murió? ¿Para qué se crucificó? ¿Para qué resucitó? Bueno, para ofrecernos también la salvación. Es el tema que vamos a tratar hoy. Creo que este tema puede ayudar a nuestros hermanos, aunque ya lo conocen nuestros hermanos, ya lo hemos hablado mucho en las congregaciones, puede ayudarnos este tema para ir a gente nueva, explicarles en qué consiste el plan, cómo es este plan, cuál es el plan bíblico, que es lo importante, porque vemos muchas prácticas afuera en la calle, muchas prácticas diferentes, diversas, pero lo que vamos a tratar el día de hoy es el plan de salvación bíblico, lo que encontramos estrictamente en la Biblia. Y en base a esto, bueno, nuestros hermanos pueden invitar a mucha gente a escuchar, a seguir y obviamente a obedecer a Cristo Jesús mediante este plan de salvación. Y bueno, cuando decimos salvación, mucha gente nos pregunta, ¿salvación de qué? ¿De qué me voy a salvar? ¿No? Y entonces es cuando tenemos que empezar a hablar a ellos de la salvación. ¿De qué vamos a ser salvos, hermano Josué? Antes de entrar a las láminas. Pues, primeramente que nada, pues debemos de entender que una persona que requiere salvación es porque se encuentra en un riesgo grave. La salvación implica principalmente una situación de riesgo de alguien, de gran peligro. Y esto es precisamente lo que Jesucristo trata de hacer con nosotros,
de que Él nos dé esa salvación, porque nosotros nos encontramos en un riesgo de muerte, y esa muerte no es física, sino es una muerte en el sentido espiritual. Entonces, Cristo nuestro Señor hizo todo ese plan, todas esas acciones, todo ese ministerio, todo lo que Él vivió, con el propósito de darnos la salvación, que es ratificada, como vimos el programa pasado, mediante la resurrección. Todo lo que Él hizo se cumplió y vino a ser como ratificado en el momento que Él se levanta de los muertos y dice, pues esto todo es verdadero, todo va a ser cumplido. Entonces la salvación que Él ofrece desde Juan 3:16, en eso se viene a comprobar. Nosotros tenemos la oportunidad de evitar la muerte por causa del pecado, para vivir una vida que Dios promete mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿cómo ves, hermano Alejandro? Pues mira, es algo bien importante lo que acaban de mencionar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de salvación y como bien lo comentabas, ¿no? ¿Salvarnos de qué o por qué me voy a salvar? Es el pensamiento, incluso muchas veces la duda de entre nuestros hermanos, ¿no? Pero la salvación implica, como lo dijo mi hermano Josué, como lo has comentado tú, implica vida nueva. ¿Una salvación de qué? De un fuego eterno. ¿Salvación de qué? De una muerte espiritual. Recordemos las palabras de Cristo cuando dice dejar que los muertos entierren a sus muertos. Vemos que la salvación es sumamente importante para todo el mundo, pero también hay una palabra clave dentro de la salvación que se llama la reconciliación con el Creador de todo, que es nuestro Señor. ¿Sí? ¿A quién mandó? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué lo mandó precisamente? ¿Para qué lo mandó? Esa es la pregunta. Para darnos la salvación a través de su vida, a través de su evangelio, y lo más hermoso que hablábamos hace 8 días, a través de su resurrección. Ese es un gran beneficio de la resurrección, el principio de algo nuevo para los que queremos ser salvos. Gracias. Entonces podemos mencionar que todos los hombres necesitan el plan de salvación, necesitan la salvación a causa del pecado. Y a veces me dicen, bueno, es que todos somos pecadores, y efectivamente, dice la palabra de Dios. Voy a darle lectura en Romanos 3:23, es donde encontramos esta parte que Pablo escribe, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está la respuesta, ¿verdad? Cuando pecamos, nos apartamos de la gloria de Dios, y por lo tanto entonces necesitamos un plan para salvarnos de las consecuencias del pecado. Dice también, primera carta de Juan, voy a darle lectura, primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí vamos encontrando cómo todos los hombres somos pecadores, como todos los hombres hemos pecado y por lo tanto nos apartamos de la gloria de Dios. ¿Y qué es pecado? A veces nos pregunta la gente, ¿qué es pecado? Si yo a lo mejor robo poquito, o yo miento poquito, ¿eso es pecado? ¿Es pecado grande o es pecado pequeño? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto al pecado. ¿Qué es el pecado? Voy a dar lectura al libro de Gálatas. Capítulo 5, del 19 al 21. Gálatas 5. Y dice aquí el escritor, dice, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, el pecado. Aquí claramente vemos la palabra de Dios, cómo describe el pecado. Y dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está fuerte este pasaje, todas estas cosas, y encontramos una variedad de prácticas que normalmente la gente hace. Pero dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está confirmando que los pecadores, los que hacen estas cosas, no heredarán el reino de Dios, y por lo tanto necesitamos entonces un plan. Necesitamos un plan de salvación, y precisamente es el plan que Cristo Jesús nos ofrece. Voy a darle lectura a Romanos 6:23 también, rápidamente. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que decías, ¿no, hermano Josué? Porque la paga del pecado es muerte, no hay más. Todos vamos a morir, y decías, no es una muerte física, o no se refiere más bien a la muerte física, sino se refiere a una muerte espiritual. Y bueno, entonces encontramos y resumimos que el pecado nos separa de Dios. Y entonces el Evangelio
de Cristo Jesús es el único plan con poder para poder salvarnos. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí encontramos el poder de Dios, el poder del Evangelio es el único que puede salvarnos de los conflictos del pecado. ¿Qué nos puedes decir, hermano Josué? Pues, de hecho, esto, hermano, precisamente es lo que consecuentemente nos lleva a entender por qué razón nuestro Señor tuvo que enviar a su Hijo a este mundo para que muriera por nosotros. Precisamente porque todos los hombres, todos nosotros, tenemos una tendencia a hacer las obras de la carne. Es una lista grande la que se menciona ahí en Gálatas 5, 19 al 21. De tal manera que cuando nosotros la observamos y empezamos a analizarla, aunque no queramos, caemos en algunas de esas obras que son pecado. Entonces, como decía, es pecado chico, pecado grande no existe para Dios. El pecado es pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Una vez que nosotros hemos cometido alguna de esas obras, es que estamos entrando a un estado de muerte espiritual porque estamos llevando a cabo el pecado. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, la paga del pecado va a ser muerte para nosotros. Entonces, si nosotros, como dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado, entonces todos estamos muertos precisamente por esos pecados. Y Dios no quiere que estemos muertos. Él desea que nosotros seamos salvos, ese es el propósito. Aún también, no solamente entrando en esa lista que mencionas, hermanos, de Gálatas, también Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 17, que saber qué es hacer lo bueno y no hacerlo implica también que estamos haciendo un pecado. O sea, si alguien analizó la lista de Gálatas 5, 19 al 21 y dice, bueno, yo no hago estas cosas, pero a la vez no tiene una actitud proactiva en el sentido de hacer lo que Dios enseña en su palabra, entonces está entrando también en desobediencia y como consecuencia en pecado. Por esa razón es muy importante nosotros entendamos que todos requerimos y necesitamos esa salvación que Dios ofrece mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, de esa separación que hace el pecado, porque Dios es perfecto y santo. En Él no hay pecado, como tampoco lo hubo en Cristo. Y Él quiere que seamos semejantes a Él, que seamos perfectos como Él es y que seamos santos como Él es. Por esa razón, Cristo nuestro Señor viene a salvarnos de esa situación de pecado mediante su sacrificio. Porque una de las cosas que hace el bautismo precisamente es limpiar nuestros pecados. Cuando nosotros seguimos y vamos a ver todos esos pasos que son los que debemos de cumplir para la salvación. Ok. Y hermano Alejandro, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues mira, hermano, todo lo que acaba de comentar, tanto tú como mis hermanos aquí, es algo bien importante, ¿no? Saber que esa salvación es tan grande para la reconciliación, ¿no? Yo quisiera comentar ahorita a todos nuestros radioescuchas que el cristiano tiene la ventaja de morir una sola vez, pero el que no es cristiano muere dos veces. Muere en la carne y viene la muerte segunda, que es ya en la presencia de Cristo. Entonces, la gran ventaja que tenemos nosotros a través de la salvación es que morimos una sola vez, que es la muerte física, pero la muerte segunda ya no tiene poder sobre nosotros. Y entonces, hermanos o radioescuchas, ten cuidado, ¿por qué? Porque si tú no conoces la salvación vas a morir dos veces, físicamente y espiritualmente, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Alejandro. Vamos a ir a un corte, hermanos, vamos a ir a un corte y regresamos en breves. Hermanos, seguimos con el programa. Vamos a ir a ver qué saludos tenemos ya. Hermano Isaí, saludos, algunas noticias que tengas, por favor. Sí, hermano, hay saludos de parte del hermano Luis Conde de Castillotla, para todos los que estamos aquí. Gracias, hermano. Saludos. También del hermano Herminio de Héroes, Gracias, también hermano. el hermano Abraham, Rubén Martínez, también son de Héroes, ¿verdad, los hermanos? Sí, hermano Rubén. Sí. Saludos, hermano. Saludos, También hermano. de la hermana Rosy de Bosques de Manzanilla, y un saludo especial de parte de Heidi Rojas desde Venezuela. Gracias, Saludos, hermana. hermana. Gracias a todos los hermanos. Hay varias peticiones también de la hermana Chelo de Vicente Guerrero. Nos pide por el hermano Elpidio, porque falleció uno de sus hijos. Lo sentimos, hermano. Por la hermana Magali de Bosques de Manzanilla, piden oración por la hija de una de sus compañeras de trabajo. La señora al parecer fue asesinada y piden pronta resignación porque la niña quedó sola, de 13 años tiene. Vani Mesa de Vicente Guerrero nos pide oraciones por el hermano Abisai de León, Guanajuato, porque sufrió un desmayo y tuvo que ser intervenido, creo,
internado en el hospital, perdón. Sí, Ojalá saludos, no sea, hermano. sí, saludos, ojalá esperemos no sea nada grave. Sí, Primero Dios. también del Fernando Hernández de Ciudad Juárez, piden oración por su suegra Silvia Padilla, porque ella sí fue intervenida por un cateterismo cardíaco hoy en la mañana. Saludos, Que Dios la recupere, hermano. Saludos, ya tenía algunos programas que no te comunicabas con nosotros, saludos. Y por último, nada más la hermana Lulú de Bosques de Manzanilla piden oraciones por todos los enfermos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí. Es todo, hermano. Es todo lo que tenemos hasta Sí. el momento de medios. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el tema. Entonces decíamos, cerrábamos el primer bloque diciendo que todos éramos pecadores, que todos habíamos cometido algún pecado y por lo tanto todos necesitábamos el plan de salvación. Así es. Adelante, hermano Josué. Efectivamente, hermano, la situación del hombre principalmente es que incurre mucho en desobediencia delante de Dios. Dios quisiera que todo fuese perfecto, pero desde el inicio en el Génesis nos menciona que Adán y Eva, teniéndolo todo, incurrieron precisamente en este acto de desobediencia que los separó de esa relación que teníamos con Dios. Entonces, desobedecer a nuestro Señor hace eso, distanciarnos de Él, separarnos de Él. Pero esto no es lo que Dios quería en el principio, ni es lo que quiere actualmente. Dios quiere principalmente que nosotros nos acerquemos a Él mediante la obediencia. Por esa razón, en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice el apóstol Pablo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La oración que pide el apóstol Pablo en el versículo 1 y 2 por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, es principalmente para que ellos también vengan a este conocimiento. Todas las personas, Dios no quiere que nadie se pierda, al contrario, Él quiere que todos sean salvos. Y esto solamente puede ser posible mediante el conocimiento de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces tenemos ahora sí que en Cristo todo lo necesario para poder lograr este propósito de salvación, que es el propósito por el cual fue enviado a este mundo. En 2 de Pedro, hermano, en el capítulo 3, también nuestro hermano el apóstol Pedro nos dice que hay personas que piensan que todavía está muy lejano ese tiempo en el cual Dios ha de juzgar a la humanidad. Sin embargo, esto no es tanto porque Dios no quiera cumplir su palabra, sino que la idea de nuestro Señor principalmente es que el tiempo que Él nos está permitiendo de vida, el tiempo que permite la humanidad, es principalmente para que ellos puedan tener esa oportunidad de salvación, ese momento en el cual puedan entender cuál es el propósito de Dios. Dice 2 de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en realidad, el propósito de Dios es la salvación. Pero ¿cuál es el propósito del hombre? Ese es el problema, ¿no? Realmente es el problema, porque la tendencia del hombre normalmente está hacia la desobediencia, es decir, a practicar el pecado, porque es lo que le agrada físicamente, porque es lo que le satisface físicamente, pero espiritualmente se aleja de Dios. Dios ha tenido un plan eterno. Desde antes, el conocimiento anticipado de Dios permitió precisamente esto, que Él pudiese preparar de antemano a nuestro Señor para hacer nuestra salvación. Por eso nos dice en Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 a 6, que esto, que es la salvación que Dios ofrece, ya había sido preparada por nuestro Señor desde antes de la fundación del mundo. Dice en estos versículos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esto que es el amor de Dios para con nosotros y para con los hombres, siempre va a ser una característica de la intención que Dios tiene de salvar al hombre. Y en 1 de Pedro, hermano, en el capítulo 1, también en el versículo 20 y 21, el apóstol Pedro vuelve nuevamente a enseñarnos que este es el propósito de Dios para nosotros, que cada uno de nosotros podamos también, mediante esa paciencia que Él nos ha dado y ese propósito de salvación, encontrar esa oportunidad. Dice el versículo 20 y 21 de 1 de Pedro 1, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Desde el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el propósito de Dios siempre va a ser la salvación del género humano, pero aquí lo más importante es qué posición toma el género humano respecto de la salvación. Dios quiere que todos seamos salvos. Él desearía esto, pero lamentablemente, hermano, no por Dios es esto que el hombre se pierda, sino precisamente es por el hombre mismo que no quiere obedecer el Evangelio de nuestro Señor. Esto lo dice el apóstol Pablo también en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 8. Cuando nuestro Dios vendrá, porque Él vendrá nuevamente para hacer juicio, y vendrá precisamente en llama de fuego para juzgar a todos aquellos que no obedecieron o que no conocieron el Evangelio. O sea, no solamente es aquellos que no obedecen, sino aquellos que no quieren ni siquiera oír de Él. Entonces, ese es el problema de que no puedan alcanzar la salvación, porque ni siquiera quieren tener contacto con el conocimiento de ella. En Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 9, también nos dice esto, el autor del libro de los Hebreos, que cada uno de nosotros debemos de también tomar en cuenta que no es por Dios que sucede esa perdición del hombre, sino más bien por el hombre mismo que no quiere acatarse a la voluntad de Dios. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quién? Para los que le obedecen. Lamentablemente, hermanos, es ese el detalle. No queremos obedecer, no podemos ser salvos. Mencionaste algo, me llamó la atención, un comentario que hiciste. El hombre quiere continuar en el pecado. ¿Por qué no valora el hombre la situación a la cual lo puede llevar el pecado, la práctica del pecado? Cuando conoce esto, mucha gente prefiere seguir en el pecado. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el pensamiento que tiene el hombre para no dejar el pecado y tomar este plan de salvación, ser obediente al plan de salvación? Bueno, hermano, yo en mi opinión muy personal, y ahorita quisiera leer parte de las Escrituras, en el libro de los Salmos normalmente dice Dios, ¿no?, que el hombre que dice que no hay Dios es necio. Entonces yo creo que tantito es la necedad de cada hombre, y aparte de eso también yo creo que es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia, no? O hacerse de las personas que no conocen a Dios, muy dentro de sí ellos saben que existe un Dios. Hay un subconsciente porque cada género humano, todo el género humano fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Tiene un alma, tiene un espíritu, tiene un cuerpo. Y eso es lo que hace que, aunque ellos no quieran creer en Dios, saben muy dentro de sí que sí existe un Dios. ¿Y cuál es la mejor salida? Hacer los frutos de la carne. Recordemos esto, ¿no? Y yo quiero comentar algo rápido, como comentaba mi hermano en 2 de Pedro, en el capítulo 9, que leyó, no que el Señor no retarda su promesa. Pero si tú lees el versículo 8, es un punto clave, cuando nos da, y fíjense, a toda nuestra audiencia, cristianos o no cristianos, cómo nos habla a través del apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis, ahí está, no ignoréis. ¿Qué no debemos ignorar? Esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y es lo que leía mi hermano, el Señor no retarda su promesa, Hay algo clave, bien importante, que el Señor es fiel y verdadero. El Señor es veraz. ¿Qué significa la palabra veraz? Que Dios no miente. Muchas veces nosotros, como comentaba mi hermano, es que ya tardó la venida. No. El Señor tiene dos tiempos. El tiempo de Dios se maneja como el Kairos, y el tiempo del ser humano es como el Cronos. Nosotros nos basamos bajo el Cronos, pero el tiempo de Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, peligro, hermanos, mucho peligro. ¿Por qué mucho peligro? Por la ignorancia de no querer conocer a Dios. Vemos Deuteronomio capítulo 6, ¿no? ¿Qué exhortación da en Deuteronomio capítulo 6? Repite estas palabras a tus hijos y a sus hijos de sus hijos. Los pondrás como frontal en la mente y todo. Desafortunadamente, las generaciones nuevas no nombran a Dios, y los hijos crecen sin Dios, sin temor a Dios. Se repite el periodo de Josué con los jueces. Hubo una generación que no conoció de Dios. No repitamos esto, hermanos. Hermanos radioescuchas, si tú eres cristiano, no te canses de predicar el Evangelio. Y si no eres cristiano, aguas, hermano, porque puedes morir 2 veces. A veces encontramos a la gente cuando les predicamos, quieren seguir en el pecado porque a veces no visualizamos el tiempo de la vida eterna.
¿Qué tiempo es la vida eterna? Pues es eterno. Y muchas veces la gente quiere estar en el pecado 30, 40, 50 años, disfrutando según ellos su carnalidad, la vida, disfrutando según ellos el placer que les da el pecado, pero no se compara 50, 60, 70 años contra toda la eternidad que nosotros nos ofrece si lo obedecemos. Entonces creo que tendríamos que hacer un poco de énfasis en esto. Sí, a lo mejor el pecado les gusta, el pecado le gusta al cuerpo es lo que pide, pero solamente es un corto periodo de tiempo comparado con lo que vamos a obtener si obedecemos a Cristo Jesús. Oye, hermano, perdón, deja comentar algo, hermano. Sí. Hablamos del pecado, ¿no? Y sabemos que el pecado es la separación, estar destituidos de la gloria de Dios. Pero literalmente la palabra pecado simplemente es ofensa a Dios y estar alejados de la ciudadanía. Pecado significa estar separados de Dios. Y es por eso que la gente, como sabe que del pecado no sabe literalmente qué significa separados o separado de Dios, imagínate en la eternidad como comentabas, hermano. Ese es el pecado, cuidado. Si no sabemos literalmente lo que es el pecado, significa separados de la presencia de Dios. Sí, hermano, lo que quería comentar es que a lo mejor está mal dicho, pero queremos ser hombres o mujeres del mañana. Exacto. O sea, pensamos o tenemos una gran seguridad en el mañana y no queremos entregarnos o creer en el Evangelio o en la salvación, aceptar la salvación que Dios nos ofrece, precisamente porque decimos mañana, hoy estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer, no me puedo comprometer. Hay algunos hermanos que dicen, no, es que qué tal si no cumplo, bueno, y qué tal si mañana no vives. Si nosotros creemos que tenemos seguro el mañana, es como decir que creemos que tenemos segura la eternidad, aunque no hagamos nada. Y Cristo nos enseña a sí mismo, nuestro Dios, por medio de sus palabras, que aquellos que obedecen son los que tienen la vida eterna. En Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros queremos alcanzar la salvación eterna, debemos de obedecer a nuestro Dios en su voluntad. ¿Y cómo la vamos a obedecer? Pues si ya conocemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, que es lo que también vamos a repasar ahorita, entonces debemos de hacerlo el día de hoy, no mañana, el día de hoy. Obedecer. Bien, muy bien, hermanos, vamos a ir a un corte, regresamos en unos instantes. Hermanos, vamos a continuar con el tema. La verdad es que se pone la plática muy amena, muy a gusto, y vamos a continuar entonces con el tema. Hermano Alejandro, te quedaste con un comentario pendiente. Sí, mira, un comentario sumamente importante para lo personal, ¿no? Como comentaba mi hermano hace rato, mi hermano Josué. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 14, dice esto: cuando no sabéis lo que será el mañana, porque nuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Haciendo referencia al comentario de nuestro hermano Josué, es muy cierto, el hombre piensa, cree que tiene la vida asegurada, o que, como comentabas, hermano, somos hombres del mañana, mañana me evangelizo, mañana empiezo. Tú no sabes que nuestra vida, como marca Santiago 2:14, que nuestra vida es como la neblina, hoy estamos y mañana quién sabe. Y cuando pasa eso, ya no hay otra oportunidad para que te reconcilies con Dios. Así es. Y también escuchamos, ¿verdad? A veces les predicamos a los jóvenes, y los jóvenes, soy muy joven para obedecer el Evangelio. Cuando sea más grande, cuando sea más viejo. Le predicamos a la gente madura y la respuesta es: no tengo tiempo, tengo que ver a mis hijos, tengo que ver a mis actividades diarias. Y cuando les predicamos a la gente adulta, yo ya estoy muy viejo para eso es para los jóvenes. Entonces, no es más que un rechazo sistemático de la palabra de Dios, porque quieren seguir en su estado en el cual están. Pero, hermano Alejandro, ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto a la salvación? Ya vimos algunos puntos, pero ¿la Biblia qué nos enseña? Bueno, hermano, eso es bien importante, ¿no? Porque aparte de que la Biblia nos enseña el plan de salvación, hay algo sumamente importante que sí debemos entender, que la Biblia no enseña que el hombre no deba hacer nada para su salvación. Al contrario, debe buscarla, debe de ser algo, debe de preocuparse. ¿Por qué? Porque bien o mal existe un Dios. ¿Por qué digo bien o mal? Bien para los que creemos en Dios, sabemos que tenemos esperanza. Mal para aquellos que piensan o creen que Dios es un mito. Entonces es cuestión de buscar realmente la salvación. Y vuelvo a hacer énfasis en esto, que la Biblia no enseña que el hombre no deba hacer nada para su salvación. Al contrario, la salvación es condicional, no es incondicional. La salvación realmente no es una opción, es algo que debemos buscar.
¿Por qué, hermano, te digo esto? ¿Por qué debemos ser salvos? Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 30, nos enseña realmente, fíjate, hermano, lo que dice. Estaba el problema entre los varones y entre los apóstoles, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué estoy hablándote? Del carcelero de Filipos. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo? Hermanos, los que estaban encarcelados, llegó el momento que Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantando, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta clave que hoy en día sigue existiendo? ¿Qué debo hacer para ser salvo, no? Podemos ver realmente Hechos 2.37, se repite la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Hechos 2.37? Pedro está predicando el Evangelio, y ve lo que dice, hermano. Al oír esto, se compungieron de corazón, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la palabra clave que hoy en día cada ser humano debe de hacerse, o debemos hacernos en aquel tiempo que no lo éramos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y cuando tú te empiezas a preguntar cada día, cada instante, vas a sentir una necesidad de ser salvo. ¿Por qué, hermano, te digo esto? Porque eso es una excelente pregunta. ¿Para qué? Para quien aún no es salvo, pero necesita una respuesta. Y, hermanos, vuelvo a repetir lo que hace mi hermano Josué, comentaba dentro de las Escrituras. Jesucristo en el Evangelio según San Juan 14:6, bien claro que él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un gran punto bien importante. ¿Qué debo de hacer salvo? Buscar el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la salvación? Cristo. ¿Quién me perdona los pecados? El único que puede perdonar pecados es Cristo. Yo quisiera reforzar un poquito el comentario que hace Adelante, hermano. Bueno, no reforzarlo, pero más bien pedirle a mi hermano Josué que nos ayude con esta parte. Cuando comentaste, ya lo explicaste, pero quisiera reforzarlo porque me parece muy importante. Cuando dijiste, la salvación es condicional. ¿Qué podemos agregar a esto, hermano Josué? Para dejarlo bien claro, ¿no? Porque me parece muy importante, porque decía al principio, hay muchas filosofías humanas allá afuera que hablan, o en la calle, que hablan de salvación de una manera, salvación de otra manera. Quisiera reforzar un poquito esta parte. Ayúdanos, hermano José, por favor. Sí, cómo no, hermano. Yo me iría a los ejemplos que estuvo dando nuestro hermano de los versículos. Hechos 16:30 nos dice que los apóstoles estaban encarcelados injustamente, y el carcelero, que era el que se le había encargado precisamente a los apóstoles que les pusieran lo demás adentro, lo más profundo de la cárcel, tuvo que hacer esta pregunta debido a que se manifestó ahí mismo el poder de Dios mediante un terremoto, el cual abrió las puertas de la cárcel, y pensando él que habían escapado de aquellos que estaban presos, y su última opción era la muerte porque era un soldado y tenía una gran responsabilidad, quiso matarse. Pablo le detuvo y le dijo: no te hagas ningún mal porque aquí estamos todos nosotros. Ahí, hermano, empieza el entendimiento de la condición de este hombre. Él sabía la situación por la cual habían entrado a la cárcel, pero no le importaba, sabía que predicaban de Dios, mucho tiempo estuvieron predicando del Evangelio, y ahora se daba cuenta de que había una condición de verdad en lo que ellos estaban anunciando, que verdaderamente estaba él en una posición que no era la correcta. Por eso la pregunta de él: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Quiere decir que había un conocimiento o entendimiento de que se encontraba en perdición, en pecado y en muerte, que es lo que los apóstoles predicaban a aquellos hombres, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de la salvación. Si vamos a Hechos, en el capítulo 2, versículo 37, el apóstol Pedro nuevamente hace reconocer a esas personas que habían dado muerte a nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios le había hecho Señor y Cristo, y ellos dicen que inmediatamente se hicieron como una cubetada de agua fría porque su corazón se les estremeció, se compungió dentro de ellos, y tuvieron que hacer la pregunta: bueno, si estoy en esta condición, ¿qué debo de hacer ahora? Y si nosotros vamos a otro ejemplo, en Hechos 9:6, el apóstol Pablo, que primeramente fue Saulo, el perseguidor de la iglesia, el acérrimo enemigo primero del camino de Dios, es detenido en su camino también de persecución cuando él se dirige hacia Damasco. En ese momento, cuando cae y queda ciego, dice la palabra del Señor que le dice nuestro Señor Jesucristo: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice algo que también debía estremecer en ese momento a Saulo de Tarso: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, imagínate, hermano, él, pensando que hacía bien, perseguía el camino de aquel que se le aparece, Jesús, a quien ellos decían que había resucitado, y ahora estaba delante de él
para decirle por qué razón estaba haciendo eso. Y es la pregunta nuevamente que se repite en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 6. ¿Qué quieres que haga? Entonces, el hombre necesita hacer algo. Cuando reconoce ya la Definitivamente. situación de pecado, de muerte y separación en el que se encuentra. Ok. Vamos a ir con el hermano Isaí. ¿Tienes ahí saludos, hermano? Sí, bueno. Saludos de parte de la hermana Adriana Ruiz, de Saloya, Tabasco. Saludos, hermano. Saludos Y hasta Tabasco. para José Marín, de José Marín, del kilómetro 10, la congregación kilómetro 10 de Villahermosa, Tabasco. Saludos, hermano. hermano. También de Nina Arriaga, de San Juan del Río, Querétaro. Gracias, Gracias, hermana. Saludos. Así es. Ahora unas peticiones, hermanos, de parte de la hermana Anabel, de Bosques de Manzanilla, nos piden oraciones. También a nuestros hermanos que nos escuchan, oren por ellos. Oración por la salud de la hermana Luisa. El hermano Adis Abdi, de Castillotla, piden oración por sus hijas y por su trabajo. Muy bien, Y hermano. que Dios le dé paz en su corazón. Así es. La hermana Sari nos manda saludos. Nos manda saludos de parte de su hermano también y su mamá, que nos están escuchando en estos momentos. Saludos, Ari, George, Saludos, hermano. hermana Lulú. Muy bien. Nos piden también oraciones por su tío Efren y su primo Kevin y por su papá Israel también. A nuestros hermanos que nos escuchan, por favor tomen en cuenta estas peticiones. Por la hermana Adriana Cruz, de Bosques de Manzanilla, nos piden oraciones por sus suegros María Figueroa y Fernando Hernández, y por los predicadores de todo el mundo. Claro que sí, hermano. Con la hermana Uri Ordaz, de Bosques de Manzanilla, nos manda saludos Gracias, hermana. y pide Gracias. sus oraciones Gracias, hermana Uri. a todos por el hermano Goyo y su familia que están en Córdoba, Veracruz. Ojalá que siga mejor nuestro hermano, ¿no? Sí, estaba, la hermana está un poco enferma. Vamos a pedir por Hermana ella. Aurora. Son todos los saludos y peticiones que tengo en el momento. Bueno, hermanos, entonces continuando con el tema, bueno, ya vimos que Dios quiere que todos se salven, pero sin embargo Así es la decisión del hombre, ¿no? Es la parte condicional. Vamos a entrar entonces ahora sí a lo que es el plan de salvación bíblico. Y bueno, seguramente no nos va a dar tiempo ver todos los puntos, quisiera en este momento mencionar los puntos e ir abordando uno por uno, a ver hasta dónde nos da tiempo en este programa, y los demás los terminaríamos el siguiente programa. Así es. Según la Biblia, según lo que encontramos en la Biblia, el plan de salvación consta de 6 pasos. Podemos clasificarlo en 6 pasos. Sería, primeramente, el oír, obviamente la palabra de Dios. Segundo, creer. Tercero, arrepentirse de la condición en la cual se encuentra el hombre. El cuarto es confesar el nombre de Cristo Jesús. 5, el ser bautizado. Y el 6, perseverar en la palabra de Dios. Esos son los 6 pasos que encontramos en la Biblia, y es el patrón bíblico, es el único plan de salvación, digamos, de alguna manera autorizado, enseñado por la Biblia directamente. Vamos a ir a un corte para que, regresando del corte, vayamos abordando cada uno de estos puntos, porque es muy importante saber. Hermanos, vamos a continuar con el programa el día de hoy. Vamos a pasar a algunas noticias, algunos comentarios que tienen los hermanos ahí, para que también pongamos atención a esta parte. Adelante, hermanos, ahí, por favor. Y, bueno, primeramente saludos nos manda la hermana Consuelo Mansur, de la colonia Vicente Guerrero. Gracias, Saludos, hermana. hermano. Gracias. También el Saludos. hermano Adis Abdi otra vez, que nos manda saludos porque nos está escuchando en compañía de sus hijas. Ay, qué bueno. Gracias, hermano. También hermano. saludos Gracias, para hermano. los del programa de parte de Ociel Mesa. Gracias, hermano. Y tenemos dos anuncios. El hijo, ¿verdad? Sí, es el hijo. Gracias. ¿Puedo dar un Sí, claro. saludo, hermano? Lo que pasa es que nuestra hermana Alejandra, de Lomas de Castillotla, de la congregación, nos manda saludos y felicitaciones a todos los que estamos aquí en el panel. Muchas gracias, hermana. Gracias, Y hermana. recordemos, Saludos. dice nuestra hermana, que el trabajo con el Señor no es en vano. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Tenemos dos anuncios. Recordar la reunión de confraternidad en la congregación de Vicente Guerrero el domingo 31 de mayo. Van a estar reunidos las 4 congregaciones. Amén, que así ¿Están sea. invitados, hermanos? Domingo 31 de mayo, apúntenos la agenda, por favor, hermanos, No no olviden, podemos hermanos. faltar. No. Y también recordar la reunión de confraternidad de la congregación López Arias en Córdoba, Veracruz, los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Es ya esta semana, Así ¿no? es, Dentro este de fin de 2 semana. días empieza la Así es. confraternidad. Qué Ojalá bueno que haya esas tengamos planes de confraternidades. algunos hermanos que estar por allá con nosotros. Por último, quiero mandar un saludo a Acapulco Guerrero, a toda mi familia que nos está escuchando también. Amén. Qué Sí, bueno. acá Saludos. también hace calor, hermanos. Sí. Gervasio, ¿verdad? Familia Gervasio. Saludos, hermanos. Saludos. No los conocemos, Saludos, pero hermanos. saludos. Saludos. Bueno, yo no los conozco.
No, pero es bueno conocernos ahí con la sangre del Señor. Nos hace mal. Son todos hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a continuar entonces. Nos quedamos en los 6 puntos que marca la Biblia y bueno, quisiera obviamente empezar con el paso número 1, que es el oír la predicación. Que el oír la predicación del Evangelio. Romanos 10:13, voy a darle lectura, y dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está lo que dice el apóstol Pablo, el 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obviamente lo que se necesita primero para que una persona empiece a llevar este plan de salvación es el oír. Que alguien le predique, que escuche la palabra de Dios, que ponga atención a la palabra de Dios, que muestre interés en escuchar la palabra de Dios. Por ahí escuchamos muchas veces que la Biblia es muy complicada, que es muy enredada, que no se le entiende. Y a lo mejor cuando lo leemos por primera vez sí, pero por eso tenemos que escuchar a alguien. Hay alguien que nos debe de enseñar la palabra de Dios para que vayamos entendiéndole. Y una vez que entendamos, una vez que aprendamos cómo leer la Biblia, porque también se aprende eso, vemos que no es difícil de entender la palabra de Dios. Y voy a leer también allá en Hebreos, capítulo 4, versículo 2, que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la creyeron. Entonces aquí encontramos, el primer punto es oír la palabra de Dios. El primer punto es que alguien nos predique la palabra de Dios, que alguien nos hable del Señor Jesús, que alguien nos enseñe acerca del Señor Jesús, para que nosotros podamos empezar a entender esta palabra de Dios y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuál sería en cuanto al siguiente punto, que es el creer? ¿Qué nos puedes comentar en cuanto al creer, hermano Josué? Bueno, fíjate que ahorita que estaba escuchando los versículos que mencionas, que inclusive vienen ahí implícitos, ¿verdad? En el versículo 17 de Romanos, sí, dice, sí, la fe es por el oír. Entonces viene siendo como una consecuencia lógica, no que nosotros hayamos ordenado estos pasos. La palabra de Dios ya venía especificando de qué manera se está haciendo precisamente posible la salvación, y esto lógicamente inicia por oír acerca de ella. Pero después de que he oído acerca de la salvación, debo de creer en esa salvación. Y el creer implica principalmente que lo tomo como cierto, como verdadero, como real, como algo que verdaderamente va a suceder, algo que no es algo que me esté diciendo algo falso, sino algo que en realidad es. Entonces, por esta razón, cuando hablamos acerca de los pasos, no es que nosotros digamos que la Biblia dice que hay pasos, ¿no? O puntos de salvación. No, sino es una secuencia muy lógica, que así como Dios es sabio en todas las cosas, también a nosotros nos ha enseñado de qué manera podemos lograr la salvación, y esto empieza primeramente por el oír. Después de que hemos escuchado la palabra, debemos de creer. Y aquí es donde viene una situación que estábamos comentando hace rato. Muchas personas oyen la palabra, pero deciden no creer. Y entonces empieza un gran problema, porque Dios no puede salvar a aquellos que no creen en Él. Porque si nosotros vamos a Juan 3:16, donde habla precisamente un versículo sobre la salvación, dice que Dios ha amado de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces es un requisito indispensable para que podamos continuar con eso que Dios ha preparado para lograr la salvación. Creer es algo básico. En Marcos, en el capítulo 16 y versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mete de nuevamente la palabra creer con un paso que veremos más adelante, que es el bautismo. Cuando nosotros creemos, así que inevitablemente tenemos que ir en una dirección de obediencia, y esta dirección nos va a llevar hacia el bautismo. Después del bautismo nosotros encontramos la salvación, y lo vamos a ver también en ese punto por qué razones, pero básicamente es porque Dios perdona todos nuestros pecados en el bautismo. Pero es imprescindible el hecho de que nosotros creamos, y que creamos primero antes de ser bautizados. No ser bautizados y después creer, ¿no? No es eso. Dios así que nos indica inclusive el orden en el cual nosotros debemos llevar a cabo cada una de estas acciones, que primeramente es el oír, ahora sería el creer. En Juan, el capítulo 3, versículo 16, el versículo que mencionábamos, nos dice esto:
Pero a la vez también leemos en el Evangelio también de Juan, pero ya en el capítulo 8 y versículo 24 al respecto. En este versículo también nuestro Señor Jesucristo nos dice respecto del creer, para que cada uno de los que han escuchado su palabra también lo tomen en cuenta en cuanto al momento en que ya han escuchado acerca de la salvación. Dice este versículo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya habíamos dicho que el pecado de por sí nos da muerte. Entonces estamos en una condición de perdición, pero peor es, hermano, cuando nosotros, teniendo la oportunidad de ser salvos mediante la fe, no queremos hacerlo. Si no creemos que Él es el Hijo de Dios, entonces vamos a morir. Y vamos a morir en nuestros pecados, y como consecuencia, como dice nuestro hermano Alejandro, tendremos que padecer la segunda muerte, que es la muerte espiritual y que tiene una duración eterna. Eso es lo peor de todo, hermano. Se me venía a la mente ahorita que estaba escuchando al hermano Josué, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente si cree en Cristo Jesús, si cree en Dios, el 95% de la gente o el 90% va a decir que sí. ¿Qué diferencia hay entonces entre esta parte de creer de la gente y lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano Alejandro? Y eso es algo bien importante, hermano, y qué bueno que lo nombraste, porque yo me atrevo a decir que sí, quizás sea hasta el 95% de la gente que todo el mundo cree en Dios, cree en Cristo, pero muy pocos le conocen. Esa es la gran diferencia. Todo el mundo puede creer, pero ¿qué es conocer? ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Por qué nos amó tanto? ¿Por qué se dejó morir en esa cruz? ¿Por qué se dejó flagelar? ¿Por qué quiere la reconciliación entre el hombre y su Padre? Ese es lo importante, conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál más puede creer en Dios? ¿Cuál más? Pero Dios quiere que no creamos nada más en Él, que le conozcamos. ¿Qué debemos de conocer a Dios? Realmente conocer todo su amor. Todo su amor. Es fácil que la gente pueda decir, no, creo en Dios y lo amo. Sí, tú como persona que eres, crees en Dios y lo amas, pero a tu manera. Pero la Biblia nos enseña cómo conocer, no creer, cómo conocer a Dios, y Él nos indica cómo amarlos, no a tu manera o a la mía, sino a la manera de que Él les deja instituida su escritura, hermano. Y quiero comentar algo rápido, ¿no? Como estamos comentando, mucha gente dice, lo que tú leías, hermano, en Romanos 10, ¿no? Para mí es algo importante como deber de nosotros como cristianos. El versículo 15 de Romanos 10 nos enseña y nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, y ahí está lo más hermoso. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, el evangelizar no es un trabajo pesado. Ve lo que dice Romanos 15. Cuán hermosos son los pies. Así es. Bueno, la verdad es que el tiempo aquí adentro de la cabina se va muy rápido. Sí, Yo creo que vamos a tener que dejar el tema aquí en esta parte de creer. Vamos a ir a los últimos avisos y después de los avisos les voy a pedir su conclusión para esta parte, hermano Josué, hermano Alejandro. Okay. Y ya dar por terminado este programa y el siguiente programa continuamos. Muy bien. Sí, solamente recordar que nos pueden seguir en YouTube, nos buscan como Palabras de Vida Eterna en Puebla, en Facebook igualmente Palabras de Vida Eterna en Puebla, y que nos marquen aquí el estudio 242-1014 es el número aquí, y por WhatsApp 2223-3845-23. Lo repito en WhatsApp para que nos puedan mandar más mensajes y saludos y comentarios, por supuesto. Es 2223-3845-23. Hermanos, perdón, ¿podrías repetir el teléfono del estudio? Porque hay gente que luego no tiene los medios electrónicos y se les hace más fácil por el teléfono convencional. Sí, el número aquí en el estudio, lo repito, es 242-1014. Gracias, hermano Isaí. Pues bueno, vamos a ir a las conclusiones, ya para cerrar el tema del día de hoy, por el día de hoy solamente, continuaremos la próxima semana. Hermano Josué, tu conclusión, por favor. Yo quisiera quedarme, hermano, con lo que estuvimos viendo hace momentos atrás respecto de las personas una vez que se dan cuenta, y yo creo que ahí es donde entra el creer, que se dan cuenta verdaderamente de que esto es real, que esto es verdadero, que en realidad es lo que Dios ha mandado. La pregunta que cada uno de ellos hizo, o sea, si yo creo, ¿qué debo de hacer? Eso es lo que yo quisiera que todos nuestros radioescuchas, nuestros hermanos, inclusive los que ya están bautizados, siempre tengan en mente. ¿Qué debo de hacer? Porque el último paso que vamos a ver nos habla precisamente de ellos. No es un camino de un día, es un camino de toda la vida, y siempre debemos de preguntarnos, ¿qué debo de hacer
para ser salvo. Así es. Gracias, hermano. Hermano Alejandro. Bueno, hermano, para mí es de veras es algo increíble volver a retomar todo esto, porque como dijo nuestro hermano, ¿no? Y como lo comentaba, son romanos, ¿no? El creer es bien importante. Leías hace rato Hechos, lo del carcelero, ¿no? ¿Recuerdan, hermanos, lo que iba a hacer el carcelero? Quitarse la vida. ¿Cuántos hombres o mujeres, por no conocer el Evangelio, toman esa puerta? Pero lo que más me da gusto es oír cuando Pablo llega y dice, no te hagas daño. Esa es la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos. Advertirle a la gente, no te hagas daño. Cree, si hay una puerta que te va a llevar a la vida eterna, pero en paz y en armonía. Como lo repetí en Romanos 15, cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. Yo quisiera concluir con esta parte, ¿no? A mis hermanos que me están escuchando, tenemos que considerar, tener muy presente que en la calle, allá afuera, hay mucha gente que necesita de Cristo Jesús. Amén. Hay muchos problemas en la calle y gente busca, o a veces busca en lugares equivocados, pero hay mucha necesidad de Cristo Jesús. Para eso nos envió Jesús, para eso nos escogió, para eso nos envió. Entonces necesitamos, hermanos, predicar y llevar las buenas nuevas, como dices, que son bienaventurados. Vamos a terminar, hermanos. Voy a darle los agradecimientos, le damos las gracias a nuestros hermanos que están ahí atrás, hermano Adrián, gracias por tu ayuda, hermano Evaristo, a nuestro hermano Ciel está allá afuera, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Mario, que se encuentran por allá afuera. A todos ellos muchas gracias, nuestro hermano camarógrafo ya profesional, nuestro hermano Mike, Miguel, gracias por ayudarnos todos estos hermanos, aunque se escuchan 4 voces, pero atrás hay un equipo participativo. Gracias al máster también. Vamos a terminar con el último aviso, hermano Isaí, te llegó por ahí uno de último momento. Así es, de parte de la hermana Uri. Saludos al hermano Armando por su cumpleaños. Gracias, hermano. Felicidades, hermano. Felicidades. Estuvo rico el Muchas pastel. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bien, hermanos, vamos a finalizar el programa el día de hoy con una oración. Bueno, en esta ocasión voy a ser yo encargado de la oración. Sabemos, hermanos, que no pudimos incluir por nombre a todas las peticiones que llegaron el día de hoy en los programas, pero sabemos también que Dios escucha las peticiones, Amén, así es. Dios está atento y bueno, damos por entendido que Dios nos va a ayudar. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminaremos el programa el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en todo lugar, ante ti, Padre Santo, estamos en esta noche, dándote gracias por ese día que nos has dado la vida, la salud, Señor. Gracias por tus cuidados, porque nunca te apartes de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa, Señor, en este medio. Permite que todo lo que se hable, Señor, sea conforme a tu palabra, sea conforme tú lo has enseñado, y que nunca se hablen palabras de hombre, Señor. Ayúdanos en este propósito, sigue guiándonos por tu buen camino, Señor, para que de esta manera nunca nos apartemos. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos sigas cuidando y bendiciendo como hasta ahora lo has hecho. Gracias por todos los que participan en este programa, gracias por todos los que nos escuchan, Señor, y te queremos dar gracias, Padre, por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Amén.